Buenas tardes, hermanos, en este día 7 de junio del año 2020, fecha en que deberíamos estar celebrando juntos nuestro aniversario, 58 años de vida y 55 como iglesia organizada, pero desde aquí les saludamos y les pedimos que abran sus Biblias, sus himnarios, que los tengan listos y que alabemos al Señor en esta tarde. Así que vamos a hacerlo y vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 74. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. 74. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, a dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dice la palabra del Señor en Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo:
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cantemos ahora el himno número 504. «504 siervos de Jesús». Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos, sí, libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos, sí, firmes, fuertes, alce la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pase la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Cuán valientes son los que sin temor, listos al llamar del clarín, luchan con ardor, sufren sin cesar, guardas del deber hasta el fin. Firmes, fuertes, alce la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Nuestro capitán es ya vencedor, él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, él nos da poder, él nos guiará hasta la luz. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día dan al deber. Grande luz tendrán y recibirán magno galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen todos, vamos a vencer. Qué bendición nos da el Señor en este día, ofrecerle un culto de gratitud por los 58 años de vida como iglesia, y también como 55 ahora como iglesia también organizada. Y en esta ocasión, en alabanza al Señor y meditación de la palabra de Dios, quiero que vayamos al Antiguo Testamento, a este pasaje que hace un momento di lectura, y vamos a ver entonces a este profeta que en el periodo de los reyes de Israel, Dios lo envió a predicar su palabra a una nación gentil.
una potencia mundial, un pueblo que estaba en la cúspide de su historia, una nación enemiga. Sin embargo, Dios quiso mostrar su amor y perdón a aquel pueblo que vivía en terrible situación pecaminosa. El Señor dijo: ha subido su maldad delante de mí. Jonás, el profeta que fue llamado por el Señor en los tiempos del rey Jeroboam II, para proclamar su mensaje principalmente a la nación pagana Nínive y no tanto a Israel. Y bien dicen los comentaristas, ellos escriben diciendo que la razón es porque Dios quiso avergonzar a Israel por el hecho de que, siendo Nínive una nación gentil, se arrepintió a la primera predicación de un solo profeta extranjero, mientras que Israel no se arrepentía ante la predicación de muchos profetas nacionales anterior y posterior a Jonás. La historia de Jonás, que muchos han llamado novela o alegoría, es un gran cuadro histórico de la resurrección del Mesías. Cuando los escribas y fariseos pedían a Jesús señal, Él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero también dicen los críticos que es un cuadro histórico de la misión del Mesías a todas las naciones, que viene a cumplirse a través de los apóstoles, quienes predicaron a todas las naciones, gentiles y judíos. La tarea suprema de la iglesia. La tarea suprema de la iglesia. Y la tarea suprema de la iglesia es una tarea inevitable. Dicen los versículos 1 y 2 de Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La tarea suprema de la iglesia es una tarea inevitable. Ya Jonás había escuchado la gran misión que Dios le había preparado en Nínive. Había recibido la disciplina de Dios cuando trató de evadir su responsabilidad profética. Por cierto, que su decisión estaba justificada, diríamos. ¿Qué tenía que hacer en una nación pagana? Un pueblo que posiblemente no escucharía su mensaje. Una nación tan poderosa que podría tomar represalias no solo en contra de él, sino también contra Israel, como respuesta a su mensaje de juicio. Intérpretes de la Biblia dicen que este era el temor de Jonás, un temor patriótico de una máquina militar brutal y sin misericordia. Por eso Jonás quiso huir. Jonás ya había experimentado la providencia de Dios, siendo tragado por un gran pez, donde estuvo 3 días y 3 noches, y después vomitado en tierra. Ya había tenido tiempo para meditar con calma y seriedad, que es apremiante obedecer el mandato de Dios antes que ser guiado por su propio impulso. Y ahora vuelve a escuchar el mandamiento de Dios. Allí está la oportunidad para reivindicar su falta. No podía otra vez desobedecer la voz divina que hablaba a su conciencia. De hecho, en su oración prometió enmendar su camino. Dice el capítulo 2, versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La primera vez cuando Dios le habla, Jonás vivía con los suyos cerca de Nazaret, disfrutaba de la compañía y amistad de sus amigos, también de su familia, con su gente lo tenía todo, vivía en comodidad, pero tenía que descender ahora a una misión, a una tarea muy imposible para él: ir con aquellos
que es muy probable no conocía, lejos de su patria, a una nación pagana. Ahora vomitado por el gran pez a la orilla de la tierra de Israel, recibe la revelación de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y hoy día pocos, muy pocos están comprometidos tomando el arado, mirando hacia adelante. Dijo Cristo que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Todos somos llamados a proclamar el mensaje de Dios en la casa, en el trabajo, en la calle, donde vivimos, en nuestra ciudad que está tan necesitada del amor de Dios, donde el pecado tiene a las familias esclavizadas, cual ciudad de Nínive. Y ustedes, hermanos, miembros y congregantes de nuestra iglesia, Jesús el Buen Pastor, y yo debemos llevar a cabo esta gran tarea, porque es una tarea inevitable. La tarea de la iglesia es una tarea digna de obediencia. Es una tarea digna de obediencia. Dicen los versículos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Como aquel hijo que escuchó la orden de su padre: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió: no quiero. Pero después arrepentido fue, como el hijo pródigo que en tierra extraña se moría de hambre, volviendo en sí, arrepintiéndose, dice la Biblia que regresó a su padre. Jonás ahora fue de este modo un instrumento más apto para proclamar a Nínive el juicio y la esperanza de misericordia, por ser él mismo un ejemplo viviente en los dos aspectos, de juicio en el vientre del gran pez, de la misericordia cuando se arrepintió y fue vomitado en tierra. Ahí vemos al profeta caminando decenas de kilómetros por montañas y desiertos hacia el noreste de Israel para llegar a la gran ciudad de Nínive, que tenía, dicen los comentaristas, 96 kilómetros de circuito, con sus 1500 torres elevadísimas, sus muros de 29 metros de altura, sus grandes parques y tierra cultivable, sus palacios magníficos, y de una población aproximada de 1 millón de personas, para anunciar el mensaje de juicio divino por su pecado, obedeciendo así el mandamiento del Señor, el Señor que quería mostrar su amor. Desde que arribó a la ciudad de Nínive, comenzó a predicar el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Un mensaje de juicio, un mensaje breve, pero a la vez un mensaje de llamamiento al arrepentimiento, un mensaje evangelístico, un mensaje que llamaba a la conciencia, un mensaje de esperanza y de misericordia, un mensaje que confrontaba al hombre con Dios. Jonás obedeció la voz del Señor, entregó el mensaje que él le dio. Por cierto, muchos de nosotros venimos a la casa del Señor y puede ser que lo hemos hecho domingo a domingo y aún a veces entre semana, pero todavía no hemos dedicado nuestra vida en el servicio del Señor. Escuchamos el mensaje, pero a los 3-4 días queda en el olvido y cantamos posiblemente. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la obra del Señor. Pero, ¿lo haremos? ¿Lo hemos hecho? La gran comisión no está solo reservada para los evangelistas llamados así, no solo para los oficiales de la iglesia, no solo para las directivas de las organizaciones, no solo para los hermanos
que han tenido la oportunidad de estudiar en un seminario, no solo para los diferentes ministerios de la iglesia, no solo para el coro o para los que ejercen un liderazgo de gran trascendencia. Jonás en su casa tenía sí comodidad, pero dejó la comodidad para abrirse paso entre las multitudes de los paganos, predicándoles el mensaje de Dios. Y cuesta trabajo obedecer al Señor. No es fácil salir de la comodidad, salir del templo, sacar a Dios del templo, lo que Cristo hizo, y llevarlo con los necesitados. Es mejor estar en el templo, que si bien no hay colchones en las bancas, por lo menos no hay lluvia, no hay frío, tampoco calor y tierra que quiten el brillo a los zapatos y manchen nuestra ropa. Cierto, esta iglesia se ha distinguido por ser una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora, pero esto solamente fue en los primeros 18 o 20 años, cuando abrió más de 10 iglesias en diferentes lugares de la ciudad y estado de México. Pero después, y ahora, ¿por qué no vivir otra vez esos tiempos fructíferos? La tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos es digna de obediencia. La tarea de la iglesia, de llevarla a cabo, traerá frutos sin igual. La tarea de la iglesia, de llevarla a cabo, traerá frutos sin igual. Dice la Biblia en los versículos 5 al 8. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¡Qué contraste! El pueblo de Israel, que había escuchado una y otra vez los mensajes de los profetas, no se arrepentía de sus pecados, aun cuando se le anunciaba un castigo divino. En cambio, aquí vemos la nación gentil, Nínive, se arrepintió de su pecado, creyendo el mensaje de Dios, reconociendo así a Jehová como el Dios vivo y verdadero. En los días de Noé se dio 120 años de amonestación a los hombres, y con todo no se arrepintieron hasta que el diluvio vino y ya les era demasiado tarde. En el tiempo de los jueces, el pueblo vivía en comunión con Dios solo cuando eran disciplinados por él a través de las tribus enemigas. En el tiempo de los reyes, Dios levantó profetas para anunciarles un inminente castigo por su constante rebeldía, y no se arrepintieron, viviendo por más de 200 años en la idolatría y costumbres paganas. Pero en el caso de Nínive, todos los hombres, desde el mayor hasta el menor, se arrepintieron de su pecado e hicieron ayuno, y se vistieron con ropas que simbolizaban humillación y dolor por su pecado. El arrepentimiento no fue parcial, sino que penetró todas las clases sociales. El rey de Nínive también se quitó sus ropas reales para vestirse como los demás, con ropas de arrepentimiento, y dice: y se sentó sobre ceniza, símbolo de la más profunda humillación.
Aquel pueblo entregado a la idolatría y a los goces mundanos deja su pecado para adorar al Dios de Israel. Podemos imaginarnos aquellos hombres que tenían centros de vicios, cerrando sus negocios, aquellos que tenían sus ídolos y altares altos, muy común en las naciones gentiles, derribándolos, los secuestradores, dejando su pecado, los ricos, dejando sus bienes o dándole a los pobres, las familias prontas a desintegrarse, se reconciliaban. El rey y sus ministros tuvieron una asamblea para hacer un decreto a la nación. Hombres y animales, dice el versículo 7, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten con cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Hasta los animales participaron en la alabanza a Dios. Versículos 8 y 9 nos dicen sobre esto. La respuesta a la predicación poderosa de la palabra de Dios es de arrepentimiento, de una vida de frutos. Así, posterior a la reforma religiosa del siglo XVI, dicen los historiadores que en Inglaterra la pureza en la vida diaria hizo que los mismos enemigos de los creyentes les denominaran puritanos. La moralidad era única, que no hubo un caso de divorcio. La embriaguez y mendicidad fueron pocos conocidos. Crueldad a los animales era una ofensa civil. Los parques limpios, la naturaleza gozaba del cuidado del hombre. Y usted no solo puede predicar con sus labios, sino con su vida, una vida consagrada al Señor. ¡Qué maravillosa tarea tenemos en nuestra vida! Una misión impuesta por el Señor, una misión que solamente nosotros, pueblo de Dios, podemos realizar. Ese es nuestro mayor desafío. Hermanos de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, que al dar gracias a Dios por los 58 años de vida y 55 como iglesia, nos comprometamos a tomar el arado, mirar hacia adelante y ser aptos para el reino de Dios. Es la gran tarea que tenemos por delante. Una tarea ineludible, una tarea inevitable, una tarea digna de obediencia, una tarea que traerá frutos en abundancia si las llevamos a cabo todos y cada uno. Hagamos esta tarea. Juntos prediquemos el Evangelio del Señor a nuestra familia, a los amigos, a la gente que no conoce a Dios. Compartamos de la palabra del Señor. Honra y gloria a nuestro Dios. Cantemos ahora el himno número 500. Siervos de Dios. 500. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad. Confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor, al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad. Confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid,
el reinado del mal con valor combatir, conducid los cautivos al libertador, y decid que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. No está más recordarles que debemos traer nuestras ofrendas o apartarlas en un sobre para posteriormente traerla a la casa del Señor, para que haya alimento en ella, alimento para nosotros. Muchas felicidades, hermanos, porque ustedes y yo, todos los que formamos la Iglesia Jesús el Buen Pastor, hoy estamos cumpliendo 58 años, no como quisiéramos hacerlo, pero gracias a Dios, porque lo podemos hacer alabando al Señor desde nuestros hogares o donde estemos, glorificando a nuestro Salvador por estos 58 años, 55 como iglesia organizada. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que el Señor nos dé la oportunidad de reunirnos muy pronto. Padre, te damos gracias porque a través del profeta Jonás nos recuerdas esta gran tarea que tenemos, Señor. Gracias porque tu palabra se ha predicado en tu iglesia, Iglesia Jesús el Buen Pastor, por 58 años y 55 como iglesia ya organizada. Pero, Señor, nos sigues dando la oportunidad de anunciar las buenas nuevas. Ayúdanos a hacerlo porque no lo hemos hecho. Y Padre, que tu poder se siga mostrando en medio de nosotros, en medio de todos los que formamos esta iglesia Jesús el Buen Pastor. Te pedimos, oh Dios, que tú también tengas a bien dirigirnos e inspirarnos con tu palabra y tu Espíritu Santo en medio de nosotros para seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra y escuchar tu palabra, Señor, y predicarla, que es muy importante, como lo hizo el profeta Jonás. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por permitirnos estar en comunión contigo en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén.